¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes y por qué mucho de ello te frena? ¿Qué tal si desde hoy lo ponemos en palabras y empezamos a hablar sanamente? ¡Hola! Estamos en este nuevo episodio con un tema que, no sé, es de mucho alcance tal vez y de mucha relevancia. ¿Y cuál es el tema de hoy? El autocuidado. Autocuidado. Entonces la pregunta es... una pregunta, exacto. Sí. La pregunta ¿es autocuidado o es egoísmo? ¿Mm? O es orgullo incluso, Ay, vanidad. Bueno, volvió con gafas. Bueno, el autocuidado es un factor supremamente importante porque, como la palabra lo dice, es cuidarse a uno mismo. Sí, es palabras más, palabras menos. Es ser capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Pero muchas veces el autocuidado puede representar vanidad, puede representar egoísmo, puede representar orgullo, pero la pregunta es, ¿en qué momento se convierte en? Se convierte en, y en qué momento, o sea, y que todos más bien definitivamente necesitamos aprender el autocuidado y quitarnos el mito de que es algo vanidoso o algo orgulloso. Es que la vanidad, en mi opinión, ¿no? La vanidad es como ese referente cuando yo me miro a sí misma y necesito como poner una serie de cosas sobre mí para sentir que ante los otros soy de alguna manera superior. Entonces puede ser una vanidad física, puede ser una vanidad hasta mental, así de orgulloso en su forma de títulos, de conocimiento. Sí, exacto. Del área educativa. Del área educativa. Entonces ahí es donde es vanidad, cuando yo hago en pro de verme o de mostrarme ante los otros como algo superior, ¿sí? O como llamar esa atención hacia mí, que ahí también entrará el orgullo. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué es el autocuidado? El autocuidado es ser capaz de cuidarme a mí mismo. Bueno, ¿qué tú conoces o qué tú entiendes, Cata, por autocuidado? Bueno, yo lo ligo mucho quizás al tener buena higiene personal, o sea, la cuestión de uno estar aseado, bien vestido, o sea, de andar bien presentadito, como dice uno comúnmente. Pues también lo ligo a, no sé, a esa relación, pues no sé, lo ligo con el autoestima en cuestión de la relación con uno mismo, o sea, Sí. si lo hablamos desde el lado emocional, o sea, de tratarme bien o dedicarme un espacio a estar conmigo misma. Y también a la hora educativa yo siento que es importante pues uno estar en constante crecimiento, pero sin llegar a ese que decíamos de por ser visto por... Exacto, es que ese es el punto de equilibrio, ¿no? Cuando yo hago todo esto en pro mío, propio, sí, ¿sí? Y no es egoísmo, es simplemente que yo quiero crecer de alguna manera, ¿sí? Pero cuando muchas veces lo hacemos en pro de que el otro me vea, ¿sí? Y como si fuera una competencia. Exacto, tener aprobación, ahí es donde es el problema, ese es el problema. Bueno, ¿tú sabías que hay 3 factores específicos del autocuidado? O por lo menos son los 3 que yo realmente reconozco como elementales, porque quizás entre ellos mismos se desglosan varios. ¿Cuáles son? Bueno, el autocuidado emocional y mental, el autocuidado físico y el autocuidado social. Fíjate. Wow. Sí. Siento que los otros dos los puse como en mi definición, digamos así. Tal cual. Pero el social, ¿qué? O sea, ¿qué sería? Ok, entonces, bueno, vamos a empezar uno a uno. Vamos a empezar el emocional. Okay. Tú dijiste el ejemplo con respecto a la autoestima, ¿no? Sí. Entonces, es cuidar mis emociones, validarlas, empecemos por ahí, ¿no? Porque es reconocer qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo y empezar a validar esas emociones como algo natural, ¿sí? Y también, obviamente, a eso se le agrega la inteligencia emocional, que es la capacidad de gestionar las emociones, especialmente para evitar reacciones o respuestas negativas. Entonces, ese sería como el autocuidado emocional, trabajar sobre mis emociones. Pero está ligado al autocuidado mental, ¿sí? Que entonces es trabajar sobre quién soy yo psicológicamente hablando. ¿Sí? Entonces, es sanar mentalmente, sanar mi interior desde los pensamientos, desde las percepciones. O las creencias. Desde las creencias, exacto, desde esas... ¿cómo se llama esto? Como costumbres, sí. Patrones, es la palabra que iba a usar, patrones que vienen heredados, ¿no? Entonces, romper muchas veces los patrones es necesario para un autocuidado emocional y mental. Entonces, por ahí vas en ese uno, ¿cierto? Sí. El otro que lo dijiste también, claro, el físico, higiene personal, el ponerme ropa limpia,
Y muchas cosas, obviamente el deporte, o sea, el físico, todo lo que tenga que ver con mi desarrollo físico que me ayuda a crecer como persona. Y entonces vendría el que tú preguntas, que Sí. es el autocuidado social. Y es en qué entorno estoy, ¿sí? Sí, o sea, es decir, ¿De qué personas me rodeo? de qué personas me rodeo y también de qué entornos, porque puede ser que no sea directamente las personas, pero hay ciertos ambientes que no son saludables para mí, Wow, ¿sí? sí. O sea, yo puedo estar aparentemente en un lugar incluso sola, pero Sí. si ese ambiente alrededor no es adecuado para mí socialmente hablando, Sí. ¿sí? No, entonces no me sirve, ¿sí? Entonces, por eso te digo, puede ser, mira, algo sencillo. Hay grupos de WhatsApp, no sé si tú sabes ese dato, hay grupos de WhatsApp de personas con pensamientos suicidas. Sí, y eso hay que tener cuidado, papás, y estar vigilantes a los hijos. Y no solamente de WhatsApp, porque WhatsApp te pone el acceso más fácil. Sí. Sí, hay ciertos grupos por ahí camufladitos en internet de muchas cosas que emocionalmente son totalmente deteriorantes. Sí. Entonces, fíjate que ese sería un autocuidado social, ¿no? ¿En Wow. qué estoy metiéndome, digamos, virtualmente incluso? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Sí? O sea, ¿con qué personas? Y el autocuidado social significa también poner un límite en muchos casos. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjate que si uno piensa en estos tres factores, el autocuidado emocional y mental, el autocuidado físico y el autocuidado social, tú dices, si yo lo hago, estoy sanamente. Estoy sanamente realmente. Entonces, ¿es importante o no es importante el autocuidado? Sí, claro. Sí, siento yo que también, pues quisiera preguntar o agregar, el tener limpio, vaciado el entorno, ¿cabe cuál? En el entorno, En el social. autocuidado social. O sea, yo llamaría que incluso autocuidado del entorno. Y incluiría social y físico entorno, o sea, físico de estructura, que Sí. podría caber ahí. Yo creería, digo yo, en mi percepción. Sí, siento yo que sí, es muy importante como, porque pues no recuerdo dónde escuché esta frase, pero sí siento que fue un psicólogo, una psicóloga, que decía que así como tienes tu entorno, así está tu mente. Entonces, Sí. pues yo quisiera aquí ligarlos todos, o poner así como un triangulito, ¿no? De que en el centro está autocuidado. Y cada esquinita entonces son estos tres Esos tres puntos. puntos importantes. Sí, y fíjate que esto del entorno, tú lo acabas de mencionar, es muy, muy importante. Y se los voy a contar aquí en experiencia. Ya se ríe, pues ya sabe lo que va a decir. De niña, bueno, yo creo que conté en otro episodio que no era muy Sí. ordenada. Entonces, de niña yo tenía un serio problema con el desorden. Un serio problema. Y había algo y era que yo lo hacía intencional. Claro, ¿cuándo me doy cuenta que soy intencional? Prácticamente cuando soy adulta. Sí. O sea, en mi adolescencia yo lo hacía intencional, pero no lo reconocía como algo intencional. Entonces resulta que yo, 13 años, 14 años, ¿sí? Algo así, literal, miraba mi cuarto, lo observaba y estaba la cama extendida, el reguero, no sé, la ropa sucia por ahí en un lado. Y yo miraba todo y decía, hoy me van a regañar, ¿sí? Hoy me van a regañar, hoy me van a castigar. Y sonreía, así Como un logro. Sí, sí, o sea, esto no es algo de que enorgullecerse uno, no es nada positivo. Pero es algo que en la adolescencia me pasaba mucho. Entonces lo puedo explicar después cuando ya fui adulta y fui comprendiendo el por qué pasaba esto. Entonces, por un lado, era mi forma de ser rebelde. Sí. Sí, yo de alguna manera fui catalogada muchas veces como una niña problema, entre comillas, porque pues no era pronto tan grave la cosa, pero sí fui catalogada en muchos aspectos como si fuera niña problema. Y muchas veces yo sentía que me esforzaba por hacer una imagen diferente de mí misma, pero era como que el esfuerzo era en vano total. Entonces, ese desorden era mi forma de rebelarme, ¿sí? Porque es como que, tú me dices a mí desordenada, pues toma tu desorden. Así, literal, era como toma tu desorden. Tú me dices que yo hago regueros, pues toma tu reguero. ¿Sí? Entonces, y eso me pasaba mucho y estaba muy ligada a mi emocionalidad. Y cuando crecí, digamos, salí de la casa, claro, el desorden en muchos momentos no hacía parte de mí, pero en otros momentos sí. O sea, es decir, estoy ordenada y de repente hay un reguero, ¿sí? Y hay un reguero que parece intencional. Y cuando ya siento adulta, ¿no? Y yo empiezo a evaluar, empiezo a descubrir que el desorden está asociado con mi estado de ánimo. Es decir,
Cuando yo logro ordenar, ¿sí? O mantengo un orden, es como que estoy en mi estado de ánimo estable, ¿sí? O sea, como muy bien. Pero de repente, bueno, estoy hablando de mi desorden, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo pongo todo como que voy desordenando y no voy recogiendo o no voy ordenando, sino como que voy dejando y veo las cosas, y eso es verdad, o sea, así como tú lo ves, así lo sientes. Entonces ahí yo me daba cuenta que emocionalmente no estaba bien, ¿sí? Y cuando empezaba a hacer un cambio, empezaba ese deseo de ordenar, ese deseo de recoger. Hoy en día tengo un dilema en mi casa, es por mis hijos, ¿no? O sea, debemos que también entender que a veces casas no quiere decir que entonces tengo que tener la casa impecable, porque hay casas que tienen hijos pequeños, como es mi caso, y es difícil mantener una casa impecable, ¿sí? Hay que hacer rutinas, hay que hacer trabajos y tareas para ordenarnos, porque eso sí influye muchísimo en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra percepción. Y yo digo esto, lo digo en chiste porque no tengo una evidencia, pero lo digo en chiste, está científicamente comprobado, ¿sí? Que el desorden sí está asociado con las emociones. No lo tengo en evidencia científica, pero sí lo he evidenciado no solo en mí, sino en muchas personas. Y muchas personas, y no sé si te pase a ti, ¿sí? Cuando ordenan, es como que internamente se cambia, sí. Entonces ahí es donde tú sabes que sí hay un ligue emocional. Sí. Entonces vámonos, por ejemplo, a lo físico, y es, por ejemplo, una persona dice, necesito hacer deporte, soy cero deportista. Es una persona joven y está en ese dilema. O soy una persona adulta, como yo que tengo casi 40, y estoy en las mismas, como que, no le cojo el ritmo al deporte. Ahora, un ejemplo, nos vamos las dos porque vamos a hacer el autocuidado físico, ¿sí? Hacer deporte. Entonces vamos a hacer deporte, ¿sí? Y nos vamos al gimnasio y nos hacemos una rutina plena de 1 hora. Al otro día vamos a estar muertos. Casas. Entonces, ¿qué autocuidado físico ni qué 8 cuartos? Mejor me quedo aquí hoy. Yo no aguanto mis piernas. No. Entonces, cuando queremos empezar hacer ciertas cosas que sabemos y entendemos que son necesarias para nuestra vida, porque eso se trata del autocuidado. Sí. Empezar a identificar qué necesitas para cuidarte a sí mismo. Entonces, si necesito el deporte, pues tengo que ser coherente con lo que tengo hoy. Si no soy deportista, si no estoy acostumbrado a un gym, pues entonces es como, bueno, Catalina, hoy vamos a salir a caminar 15 minutos, 20 minutos, pues solo vamos a caminar y listo, y caminamos. Claro, si llevamos 3, 4 días caminando, ok, hoy nos vamos a dar una trotadita, vamos a caminar 5 minutos y nos vamos a dar una trotadita de 1 minuto, trotando suavecito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí donde vivimos, entonces hay un aeropuerto pequeño, entonces, bueno, nos vamos por el aeropuerto y hacemos una ruta, ¿sí? O sea, un trayecto, 2 trayectos, en fin, pero todo a un ritmo que poco a poco va avanzando. E incluso eso se puede organizar a sí mismo, o sea, agendar y decir, ok, lo primero que vamos a hacer es esto, el segundo ese tercero, así. Y por ejemplo, de semana a semana, entonces la primera semana tal cosa, la segunda semana la tercera. Sí. Y es muy probable que después de 4, 5 semanas, 6 semanas de ejercicio, donde se ha ido aumentando prolongadamente, o sea, poco a poco, y se ha prolongado el tiempo, y se han aumentado de pronto ¿cómo se llama esto? Como el esfuerzo. Sí. Ya puedo decir, voy a ir al gimnasio, ¿cierto? Y ya tiene más sentido que ya vaya al gimnasio, que haga ciertos ejercicios. Obviamente puede que me duelen las piernas, los brazos, pero no va a ser igual si voy... Que si voy de tacazo, como uno dice. Sí. Entonces, fíjate que eso también hace parte del autocuidado. Sí. Yo quería agregar, y hay un libro, pues no, yo la verdad, no me lo he leído completo, me lo estoy escuchando en audiolibro, no me lo he escuchado completo. Se llama Hábitos Atómicos, incluso es muy famoso. Sí, sí. Es súper famoso, pero siento yo que aquí en la parte que vamos a ir es de tomar paso a paso, en este libro se recalca mucho eso, que para construir un hábito tenemos que empezar de a poquito, ¿sí? Sí. Y es hacer cambios pequeños, que quizás al principio decimos, no, eso es muy pequeño para que de verdad tenga un gran impacto, pero es cierto, o sea, lo que les decía ahorita del ejemplo del escalón, es subir escaloncito, hasta que ya logramos llegar al punto que queremos, y entonces ya de ahí vamos a mirar, wow, o sea, llevo todo este proceso que, o sea, no va a ser de un día para otro, Ajá. va a ser de a poquito, o quizás en un tiempo extenso, pero después cuando lleguemos a ese punto sí vamos a lograr ver el crecimiento personal que hemos tenido en cuestión a lo que estábamos hablando del autocuidado. Sí, no, tal cual. No, y es un excelente libro, la verdad. Tampoco lo he leído. Qué vergüenza. Para la tarea para la próxima, ¿cierto? Sí. Pero sí, o sea, en esos fragmentos que de pronto uno ha logrado estudiar,
Y es que ese libro empieza en eso prácticamente, Sí. o sea, empiezas a hacerte visualizar los pequeños esfuerzos. Es como que vamos a hacer las pequeñas victorias. Sí. ¿Sí? Y hablando desde el contexto de hábitos, un hábito regularmente la gente habla mucho de los 21 días. Sí. Y es verdad, un hábito se puede formar o se puede establecer en 21 días, pero para que quede arraigado tienen que durar mínimo 40 días. O sea, realmente es hasta 40 días donde de verdad se arraiga. Y yo tengo una frase, no sé si esto existe, pero yo la uso mucho, un dicho, y es que tú necesitas 40 días para crear un hábito y un día para destruirlo. ¿Sí? Entonces, Pero- es decir, tú puedes crear un hábito, Sí. tú puedes crear un hábito e irte muy bien, ¿sí? Pero si se te ocurre en ese camino, o sea, es hacer un retroceso de un día, es decir, estás acostumbrado, un ejemplo, cortaste un vicio, o sea, especialmente en cosas así un poco difíciles, cortaste un vicio, el alcohol, el cigarrillo, algo, y llevas 40 días victorioso, limpio, ¿sí? Y tú dices, ay, no, hoy me voy a fumar uno, hoy me voy a tomar una. Entonces, fíjate que ahí, o sea, la ruptura que haces de ese logro de 40 días, de 2 meses, de 3 meses, o sea, es bastante significativa, especialmente en estos ejemplos, ¿sí? Porque quizás hoy no voy al gimnasio, pero sí o sí mañana, entonces es como un poco diferente, pero en estos Sí. ejemplos donde hay ciertas actividades que han sido adictivas, tenemos que tener mucho cuidado si estamos empezando a hacer cambios. Sí, yo quería agregar, pero en cuestión de lo que acaba de decir, de los vicios, sí es difícil, pero no, yo quería agregar es que, por ejemplo, en el hecho de la alimentación saludable, entonces, que Sí. duramos 40 días comiendo súper bien y de pronto un día se nos pasa así. Por Unas papas fritas unas al frente. papitas, una hamburguesita, una pizzita. Pues tampoco hay que echarse para atrás y decir, ay, no, ya me desligo de este intento de hábito de dejar, sí, de buen hábito de la alimentación. O sea, en cuestiones en las que se pueda controlar como estas, que son más como de decisión, porque siento yo que también las adicciones van muy en que obviamente si decides tomar el mal paso de nuevo, pues es más difícil que vuelvas a decidir Sí. salir, ¿sí? Sí, pero eso hay que tener mucho cuidado. No, y en eso de la comida es muy real. Yo sigo mucho un doctor, voy a decir el nombre, pero espero no errar en el comentario, y es el doctor Jaramillo, un doctor muy conocido acá de Colombia, y entonces él dice que el problema no es comerse un helado, ¿sí? O sea, porque si tú te comes un helado muy rara vez, pues no es el problema. El problema radica es que tu día a día no esté lleno de los nutrientes necesarios de tu cuerpo. Sí. Entonces, fíjate que muchas veces no solamente alimentar sano, sino esa alimentación es suficiente, nutritivamente hablando, suficiente para lo que yo necesito. Y ahí viene el autocuidado. Si yo estoy verificando que lo que coma realmente me está alimentando. ¿Por qué hago este énfasis? Porque hay personas que siguen ciertas dietas y parecen muy buenas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si esa persona no sabe, porque no se le ocurre hacerse un examen antes de empezar la dieta, tiene un déficit de algo, ¿sí? O tiene una situación hormonal, por ejemplo, tipo de tiroides, por ejemplo. Entonces, fíjate que puede ser que la dieta, ni por más buena que sea, no va a ser funcional. Quizás va a traer muchos altibajos por ese déficit que tengo. Entonces, necesito que mi dieta también genere ciertos nutrientes, pero como yo desconozco cuál es, entonces quizás no lo estoy poniendo y voy a traer una consecuencia. Entonces, es importante en el autocuidado también hacer como un chequeo general de qué es lo que realmente yo necesito. Entonces, aquí yo me voy mucho a la parte profesional, ¿sí? Es decir, busquemos, un ejemplo en lo físico, busquemos al profesional de lo físico, o sea, al nutricionista, incluso al fisioterapeuta, al médico general, obviamente. O sea, todo lo que me pueda dar información suficiente para saber qué hacer y cómo cuidarme de forma adecuada. ¿Sí? Y obviamente en el autocuidado emocional y mental, pues buscar al profesional en psicología, ¿sí? Como mínimo en psicología. Si es que tú sientes que necesitas algo más, o sea, o que tienes que ir a un ente más profesional, más especializado, pues vas al psiquiatra. ¿Sí? O si es el caso, te buscas, si es algo de pronto de otra parte de tu desarrollo, bueno, pues buscas el profesional de esa área que te va a dar la seguridad o la ayuda para tu autocuidado emocional, porque puede ser que necesitemos es un terapeuta en otra área, ¿sí? Sí. Y pues está perfecto, pero siempre busquemos el profesional, que ese es otro punto.
que el El autocuidado autocuidado. significa ser capaces o tomarnos en serio nuestra salud, Sí. ¿sí? Y para nuestra salud necesitamos a los profesionales de la salud. Sí. Sí, y es importante quizás aquí no hay, o sea, sí entra el autocuidado porque yo me estoy preocupando por mí al ir al profesional, pero también es desligarnos de que, pues voy a hacer un comentario, que quizás a algunas abuelas no les va a caer muy bien o van a decir no, y es que las agüitas no lo curan todo. Porque muchas veces uno se automedica o autorreceta, entonces no, que tengo dolor en la garganta, me voy a tomar esta agüita y ya. Y puede que sí pase, pero qué tal que haya un problema más, Mayor. ajá, de raíz que no, que la agüita me pasó, pero ahí quedó. O darte un ejemplo sencillo, como es el hecho de que hay muchas situaciones o condiciones físicas, hasta como tan sencillas como una gripe, que están más ligadas a tu estrés, Sí, ¿sí? Que a una situación física. Entonces, no, es que yo me agripo súper fácil, es que me hace daño la lluvia, es que me hace daño el frío, es que me no sé qué. Y resulta que no, lo que necesitas es parar un poquito y la gripa Sí. se va. sí. Sí, es importante también, o sea, reconocer que quizás hay personas que están más especializadas o más estudiadas en ciertas cosas que también me pueden ayudar. Sí, exacto. Yo siempre recomiendo que uno, una vez al año como mínimo, debería hacerse un chequeo general médico. Y no porque yo sea psicóloga, ni, o sea, porque obviamente me compete en mi área, pero yo siempre digo que así como tú vas a hacerte un chequeo médico, tienes que hacerte un chequeo psicológico. O sea, cada año como mínimo. ¿Por qué? Porque es bueno de alguna manera por prevención por un lado, por autocuidado, obviamente, ¿sí? Es bueno que tú hagas ese proceso para saber, o sea, seguro que estás bien, ¿sí? Y quizás no tienes que ir por el seguro, si tienes una persona, un amigo, un familiar o tu médico de cabecera, ve a esa persona de confianza, ¿sí? Muchas veces usamos el Google. Sí. Sí, ¿qué hacer cuando me siento no sé cómo? Y sí, Google de pronto te da la respuesta que necesitas, pero Google es una máquina, o sea, o es tecnología, o sea, no es un humano, ¿sí? Incluso las inteligencias artificiales nos pueden decir muchas cosas. Tú le puedes escribir a la inteligencia artificial cómo te sientes, qué puedes hacer y todo, y la inteligencia artificial hasta, no sé, te mande a hacer ciertas cosas y todo, y parezca muy coherente, pero es eso, una inteligencia artificial. O sea, es decir, no es real, o sea, no es una persona, no es un humano, ¿sí? Sí. Y es necesario tener el contacto con ese personal profesional. Por eso siempre yo invito a que busquen al que sientan más seguro. Bueno, hablemos de entornos de autocuidado, ¿sí? Social, o sea, desde el área social, como esos entornos, o sea, como que tú crees, Pues ya hablamos de tener el entorno limpio, ¿no? Ajá. O aseado. Yo siento que también es importante saber rodearse de buenas amistades o de amistades que me construyan. Es importante quizás poner algunos límites en la familia porque pues la familia no se puede escoger, ¿sí? Y aunque muchas veces pues no sé, siento yo que tengo una familia que me apoya emocionalmente o que es una familia presente, puede que haya personas que tengan una familia tóxica, como se les llama también hoy en día, ¿sí? O sea, personas que les están juzgando, criticando constantemente o les dicen malas palabras o no les prestan atención. Entonces, pues tampoco lo que hablábamos quizás en un episodio anterior, nos podemos divorciar de la familia, pero sí es importante poner límites, ¿sí? Sí. Y es importante decir no, o sea, estos comentarios que tú haces, por ejemplo, cuando hablamos del físico, es importante poner el límite de ese comentario que tú me haces no me hace bien. O sea, te pido por favor que no me lo hagas de nuevo o que hablemos de otro tema. Sí, no, y está perfecto ese ejemplo porque uno muchas veces de la familia, por el exceso de confianza, no se pone límites, ¿sí? Y los límites a veces cuando los queremos poner, los ponemos como a las malas. Sí. Como, o sea, yo voy a usar así una palabra, no una palabra mala, ¿no? Pero sí como una expresión donde fácilmente de pronto eso, alguien te dice, ay, pero qué flaca estás. Y entonces uno contesta como hay confianza, ¿y a usted qué le importa? Sí, entonces, ok, es decir, como que tú quisiste frenar a esa persona por el comentario que te hizo, pero así no se pone un límite. No. Sí, así no se pone un límite. O sea, es atrevernos a decir, es necesario hablar de mi cuerpo, por ejemplo, o sea, es elemental para ti
el hecho de que si estoy gorda o flaca, o sea, eso hace una diferencia en tu vida, o sea, no sé, buscar otras estrategias, dependiendo como uno conoce la familia y el porqué del comentario, ¿sí? Tratar de buscar otras estrategias, o incluso simplemente ignorar, ¿sí? O atreverse a decir, no me gusta tu comentario. Si hay un quiebre en mi espacio social o mi ambiente, hay un quiebre en mi espacio mental. Y entonces también va a haber un quiebre en mi espacio físico. O sea, se quiebra uno, se quiebran los tres. Sí. Y para tener la estabilidad, quizás en ese autocuidado, es importante que los tres estén funcionando bien. Sí, 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 es que como casi todo en la vida necesita los equilibrios. Sí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tú no necesitas ser extremadamente ordenado, ni no llegar, obviamente, a ser extremadamente desordenado. Tú necesitas un equilibrio, es donde tú puedas encontrar, digamos, el lugar para cada cosa, y cuando tú ves eso, puedes controlar el orden de tu casa. Entonces, así mismo en la vida, si tú pones cosas en su lugar y organizas detalles de tu vida que sean necesarias para tu crecimiento, tú empiezas a tener ese equilibrio, ¿sí? Recuerden que Hablar sanamente.